seguimos con el tema o la verdad de la Babel o la Babilonia en la palabra del Señor. En el capítulo 17 de Apocalipsis, leemos ahí rápidamente, y dice la Escritura 17 del libro de Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, no vamos a detenernos en esta mañana acerca de todo esto que hemos leído, ni siquiera en este pasaje. En su momento, si Dios quiere, pues estaremos entrando en ello, ¿vale? Pero lo que vemos aquí es que Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, etc. Esa mujer no aparece aquí en Apocalipsis, no aparece así de golpe, en el sentido de, como podríamos ir por generación espontánea, de pronto, ¡pum!, una mujer. No, esta mujer tuvo su engendro, su origen, como ya vimos unas semanas para atrás, en el libro del Génesis, en el capítulo 11, 10 y 11. Ahí está el origen de esta mujer. Y es engendrada y nace. Y comienza después a crecer, ¿vale? Vemos que después del juicio de Dios, lo comentábamos en aquel estudio que tuvimos, después del juicio de Dios en cuanto a las lenguas, después se fueron cada grupo, cada comunidad humana por un lado, por otro, y llevando ya cada uno de ellos ese espíritu de Babel, de la Babel, en ellos. De manera que donde fuera que se ubicaron estas comunidades, llevaban consigo esas células cancerígenas, como decíamos. Se hizo metástasis. Se originó en la llanura de Shinar. Esa mujer nace ahí, y cuando se va expandiendo, después se va creciendo. Y cuando vamos a Apocalipsis, lo que vemos es una mujer sentada sobre y hay que comentarlo y hay que verlo, llegado el momento, ¿vale? Ahora, decíamos que lo que entraña esa mujer es que es un espíritu, es una manera de pensar, una manera de querer, una manera de posicionarse en el mundo, levantando o creando todo un sistema religioso empapado o saturado de idolatría, es decir, admitiendo o practicando cualquier rito, cualquier adoración, etcétera, que no tiene nada que ver con Dios, es ajeno a Dios, y Dios puesto de un lado, aparte. Esa es la Babel que se origina en aquella llanura en aquel tiempo, ¿vale? Y esa Babel va creciendo y va a lo largo de los siglos moviéndose y sofisticándose, madurando esa idolatría, va creciendo. Y llegamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, porque va pasando por un imperio, por otro imperio, en una manera, en otra, cada uno en su manera, pero siempre en el fondo y en definitiva idolatría, y el Dios verdadero dejado de lado. Cuando el apóstol Pablo escribe a los de Roma, y estamos ya en el Nuevo Testamento, estamos hablando del primer siglo de nuestra era, la era cristiana, primer siglo, y Pablo escribe a los de Roma y hace un diagnóstico de lo que es esta humanidad pagana sin Dios, sin Cristo. Fijaos, capítulo 1 de Romanos, versículo 18, rápidamente en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si la creación todo palpita y grita diciendo Dios existe y mereces sin duda la honra, la gloria. Y lo que vemos a continuación, versículo 21, es la actitud de los hombres con respecto a su Creador. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí viene Génesis 11. Es la demostración de que ese cáncer continuó por los siglos hasta llegar al siglo I, y Pablo, escribiendo a los de Roma, les declara que esto es Babilonia, esto es Babel. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa fue la actitud, la reacción de los hombres con respecto a la realidad de Dios. No queremos saber nada contigo. Yo quiero adorar a mi manera y a quien yo quiera, pero no a ti. Esa es la respuesta de los hombres. Y dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y otra vez, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios, no queremos saber nada de ti, y Él es la verdad, la realidad divina. Por la mentira. ¿Qué es la mentira? El ídolo, la idolatría. Porque el ídolo es mentira, es vacío, hueco, vanidad. No es nada, como dice Pablo cuando escribe a los de Corinto. El ídolo no es nada. Pero ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Está hablando, haciendo un diagnóstico espiritual de cómo es el estado de los hombres pecadores sin Dios, sin Cristo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto es Babilonia. Esto es Babel. Sencillamente, lo que hace es una descripción de lo que es el espíritu de Babel, que llega hasta los días de Pablo, hasta los mismos días de Pablo. El Señor Jesucristo ya había venido, había hecho su obra perfecta en la cruz, había sido sepultado, resucitado, ascendido a los cielos, y los hombres, si bien bendito sea Dios, hubieron quienes empezaron a creer en Él, pero los hombres en su mayoría siguieron tras los ídolos, dejando de lado al bendito que es por los siglos de los siglos, al Señor Jesús. Y nos vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos, y encontramos en Romanos se nos dice que habiendo entendido, o sea, lo que es la realidad de Dios, sin embargo, como dice, no le dieron gracia, ni le glorificaron, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos y encontramos a la sabiduría del mundo. Encontramos a lo máximo, a la crema de la crema, o a la crema de la crema, llámalo como quieras, de la sabiduría humana, del pensamiento humano. Es Grecia, Atenas, con toda una herencia de filósofos y de sabios, gente tan grande. De hecho, es que todavía en el día de hoy son puestos con sus estatuas y sus monumentos. En la Universidad Central de Montevideo hay 2 estatuas en la puerta de la universidad. 2 estatuas. Una es Cervantes y la otra es Sócrates.
Ahí está. ¡Wow! Pero vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos y encontramos a Pablo en Atenas. Y dice la palabra, 17:16. Mientras Pablo los estaba esperando que vinieran Silas y Timoteo, que habían quedado para atrás, mientras los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, ahí están en Atenas, de los epicúreos, eran escuelas de pensamiento de aquella época. De los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Después, tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es mera curiosidad, pero no búsqueda de la verdad. Ojo, que son cosas muy diferentes. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y después de predicarles el evangelio y hablarles del Señor, dice en versículo 30, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, en el sentido de la idolatría, de ese espíritu babilónico que ellos tenían en sus vidas. Dice versículo 29, primero, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y salgan de ese pozo venenoso en el cual están cautivos, esa Babel, ese espíritu de Babel, ese camino de idolatría sin duda. Ahora lo que vemos aquí es algo muy, muy curioso. Es la palabra que encontramos aquí en el versículo 16 del verbo, viendo la ciudad entregada a la idolatría, quiere decir que había ídolos por todas partes, y de un lado a otro de Atenas estaba lleno de ídolos, estaba saturado de ídolos. Y Pablo se da cuenta, va entrando y ve sus santuarios y observa, y se da cuenta de que había por si acaso, a este que no conocemos, y hay alguno que no conocemos, lo vamos a adorar también. Y Pablo engancha de ahí como buen evangelista, engancha de ahí para poner pie y darles el evangelio. Pero eran idólatras, hasta la médula. Esta mañana se corrió el último encierro en Pamplona. ¿Estáis al tanto de ello? Y 1 de enero, 2 de febrero, ¿estáis al tanto de ello? Bueno, a lo mejor algunos de vosotros igual no sabéis, pero los que más o menos llevamos un tiempito viviendo en este país, o somos españoles, existen los Sanfermines, 7 días de corrida de toros, y corren los toros y los mozos delante de ellos. Cada mañana, desde el primer día, cada mañana se van los mozos delante del ídolo de un muñeco chiquito. Yo he estado ahí, hemos vivido 11 años en Pamplona, y hay un ídolo chiquito,
todo bien vestidito. Y entonces se ponen todos los mozos ahí con los diarios en la mano y le cantan. Y ahí quedan, en manos del muñeco, en manos del ídolo, todas las mañanas, para que el muñeco les guarde del toro. Se ponen delante de los cuernos del toro y después, sálvame. Eso es tentar a Dios. En definitiva, el hombre está tentando a Dios, cuando Dios no puede ser tentado. Está diciendo, ya me cuidarán. Esa es consecuencia, eso es fruto de un pueblo en idolatría. Navarra está entregada a la idolatría, toda la región de Navarra. Vayas donde vayas, a cualquier pueblo de Navarra, está lleno de ídolos, desde el sur hasta el norte, entregado a la idolatría. Tremendo, hermanos, o amigos que estáis visitando. Cuando estuvimos allí al primer tiempo, yo trabajaba yendo por los pueblos, vendiendo, iba por los pueblos con mi coche y en una ocasión estaba en Tudela, al sur de Navarra, y cuando iba saliendo yo conocía poquito, era el primer tiempo de estar, éramos misioneros en Navarra. Y estaba ya saliendo de la ciudad de Navarra, del pueblo, y cuando miro para la derecha veo una tremenda estatua de un ídolo representando al Cristo, muy parecido al que hay en Río de Janeiro. Es un Cristo que está con los brazos así abiertos, mirando para el pueblo, como controlando la cosa, ¿no? Vigilando. Pero es un muñeco, es un ídolo. La cuestión es que miré y incliné mi cabeza, paré el coche, incliné la cabeza, Señor, ten misericordia de este pueblo. Está entregado al ídolo, a la idolatría. Y me fui para mi casa. Llegué de tarde a casa y me fui a dormir. En la mañana siguiente me levanto y voy por la calle, voy por la calle a trabajar y me veo el diario de Navarra, ahí en los kioscos me veo, y hay una foto grande en primera página que me llama la atención, y voy, miro, en la imagen del Cristo de Tudela, con la cabeza cortada. Empiezo a leer, y dice, anoche hubo un temporal en Tudela, hubo una fuerte lluvia, una fuerte tormenta, y un rayo le sacó la cabeza al ídolo. No decía eso el diario de Navarra, porque es un diario católico, pero es así como lo decían y como exponían las noticias. Y yo pensé, Señor, gracias por estar conmigo, gracias por ayudarme, gracias por darme fuerzas, porque tú estás ahí detrás. Y a pesar de la idolatría de este pueblo, tú puedes hacer entender a esta gente de que realmente tú eres el Dios viviente. Tú no eres un ídolo, no eres un muñeco, no eres trabajo de un artífice, sino que eres el Dios creador de todas las cosas. Y eso me dio tanta alegría, tanta fortaleza, el ver el obrar de Dios en aquel tiempo. Pero hermanos, así está. Este es lo que aparece en Atenas, lo que aparece en Roma, y mostrando que realmente el ídolo continuó y continúa hasta el día de hoy, como os estaba compartiendo, acerca de la salida de los Sanfermines. Vaya donde vayas, estés donde estés, en una España, pero no solamente España, vete a Francia y vete a Sebastopol, vete allá a la Conchinchina, como decían los antiguos,
Vete donde quieras y vas a encontrar al ídolo, con un nombre, con otro nombre, de una manera, de otra manera, con una vestimenta o con otra vestimenta, pero ahí lo vas a encontrar, ahí va a estar. Cuando vamos al Antiguo Testamento hay una porción que a mí me gustaría centrarme, porque lo que encontramos ahí en esa porción de la palabra de Dios, en Isaías, podéis ir abriendo en Isaías, es como una radiografía de parte de Dios, mostrándonos al ídolo por dentro, cómo es el ídolo por dentro, para que lo entendamos, para que tengamos una percepción y una claridad en cuanto a ello, y no le tengamos miedo, no le tengamos miedo al ídolo, no puede hacer nada. No puede hacer nada, ni bien ni mal, porque es obra de manos de hombre. Y así como Josué cuando vencía a los cananeos y tal, y estaban ahí, y habían unos reyes que estaban vivos todavía, y Josué le dijo a sus soldados: pónganle el pie en la cabeza, pónganle el pie arriba, para que se dieran cuenta de que ellos estaban vencidos y ellos eran los vencedores, y no le tuvieran miedo a aquellos personajes de Canaán. Igualmente, vamos a Isaías, vamos a ver, Dios nos muestra, nos abre de par en par lo que es un ídolo por dentro, para que lo entendamos, ¿vale? Vamos ahí, a Isaías, capítulo 46 de Isaías, dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Ellos querían ídolo, y tuvieron que llevarlo y cargarlo, porque ellos por sí solos no podían ir. Entonces tuvieron que llevar la carga al cautiverio, humillados y abatidos juntamente. El que está confiando en el ídolo, pues va a tener que cargarlo donde quiera que vaya, porque el ídolo no va a poder ir contigo si tú lo dejas. Vas a tener que llevarlo contigo. Si hay algún ídolo en el corazón, en la vida, en la práctica de alguno aquí, si hubiera algo, pues vas a tener que llevarlo donde quiera que vayas, porque el ídolo no va a ir contigo y lo vas a tener que cargar. Fijaos como dice el versículo 6, sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, un dios con minúscula, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, quietito, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Esta es una foto tremenda, una descripción tremenda de lo que es el ídolo. Ahí está, los llevan, lo cargan, lo ponen en un lugar y ahí queda, no se mueve. Me acuerdo cuando estábamos en Pamplona, nuestros hijos, ahora aquí la pequeña ya tiene 23, pero nuestros hijos mayores, en aquella época eran de la edad de Ana Sofía y un poquito así, de edades así, de 8, 10 años, los dos, y los mayores nuestros. Y entonces yo sabía que ese día iban a pasar un ídolo de una parroquia a la otra parroquia, y así hacían, o sea, la sacaban de una parroquia que era muy importante, la llevaban por la calle, llevaban a otro lado y ahí la dejaban y ahí quedaba. Entonces yo sabía que iban allá y les dije: venid conmigo que quiero mostrar lo que es un ídolo, para que supieran, nunca habían estado en un lugar así. Me llevé a Isaac y a nuestra hija Carol, los llevé los dos de la mano, chiqui,
nos pusimos en la calle con toda la gente ahí. Y cuando va viniendo el paso, brum, 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 con todo sonido de tambores y todo eso, mucho ambiente, ¿no? Había un chirimiri, como es muy común en Pamplona, como una llovinilla, y entonces el piso de adoquín estaba mojado. Entonces cuando estaban era una bajadita llamada la bajada de San Javier, está lleno de santos, San Javier, donde corren los torres en la cuesta de Santo Domingo, así, vas a donde vaya hay santos. Entonces, santos que adoran, ¿no? Y entonces en la bajada de San Javier iba viniendo el paso, el ídolo, lo iban llevando, tremendo, iba un montón de mozos ahí llevando al muñeco, y entonces cuando iban bajando, nosotros estábamos en esta parte de aquí, una vereda chiquitita, y cuando faltaban como, no digo, 3 metros para arriba, no se resbalan los de adelante, se resbalan y pierden el control, y se venía para nosotros el ídolo, pero tremendo ídolo, que no me acuerdo quién era, no me acuerdo qué cosa era, qué patrón era, porque está Saturnino, está Fermín, hay unos cuantos. Entonces Francisco Javier, y entonces se venía para nosotros. Entonces yo agarrando a mis hijos porque se venía, y gracias a Dios que empezaron ahí a contener y a hacer fuerza, y entre todos ahí pararon al ídolo. El ídolo se mutó, quietito ahí, dice, no responde ni libra de tribulación, porque ni a él mismo se puede librar. Quietito. Eso es el ídolo, hermanos o amigos, no sé, no conozco a todos, pero si hay alguno aquí que tiene todavía su confianza en estas cosas, por favor, piensa, como dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros. Así que esto por un lado, ¿no? Por otro lado, mirad cómo dice en él, poquito más atrás, ya como dice en el capítulo 44, versículo 9, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, aun los que hacen los ídolos, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Ese es el que hace el ídolo. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Eso sí, lo pueden hacer de lo más hermoso que te puedas imaginar, pero no deja de ser un ídolo. Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De ese pino mismo, se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. ¡Wow! Esto sí es lindo, ¿eh? Cortas la maderita y la leña, la pones en el fuego. ¡Wow! ¡Qué rico! Con el frío, cómo calienta. Enciende también el horno, cuece panes, hace además de un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, parte de él come carne, prepara un asado y se sacia de ese mismo árbol. Y él lo está haciendo. Él es el artífice. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego.
y hace del sobrante de la leña, del sobrante hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. Madre mía. No saben ni entienden, dice, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto que ve en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. ¡Wow! Madre mía. Esto es una radiografía, pero ni el más experimentado radiólogo es capaz de hacer algo semejante a ello. Y nos deja claramente y nos pone por delante nuestro, para que no haya ninguna confusión, no haya ningún lugar a dudas, que digan: no, pero de alguna manera algo hacen, algo ayuda. Porque yo me acuerdo que tenía una vecina que le pidió a San Antonio, que estaba ahí en la parroquia, al San Antonio, el que tiene el coso ahí, y que tiene el vestido de esta manera y tal, y le pidió que a ver si venía algún noviecito para la hija, y al final le salió un novio. Así que contestan. No. Por favor, sacaos de la cabeza. Si es que hubiera alguno todavía que piensa que el ídolo es algo, por favor, sacaoslo de la cabeza. En absoluto, no. Es pura mentira. Es hecho por manos de hombres. Y son los artífices humanos que hacen el muñeco, unos de una manera, otros de otra. Y no porque sean de oro son mejores y dan más respuestas a las necesidades del hombre. Porque hay algunos que son tremendos. Tú ves a una Semana Santa en Andalucía cómo los visten a los muñecos, cómo adornan a ese ídolo, sea mujer o sea hombre, y ¡wow! Hay que sacarse el sombrero de la hermosura de oro y plata o los vestidos hermosos que les ponen al muñeco. Pero no deja de ser un ídolo. Está ahí. No puede hacer nada. No le tengan miedo, hermanos, no le tengáis miedo. Porque el ídolo nada es. Dice el Salmo, y yo leo rápidamente, pero el Salmo 115 es otra descripción de lo que es el ídolo, y dice de ellos: ¿por qué han de decir la gente: ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, en lo contrario, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, como veíamos antes. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Esta es otra descripción de lo que es un ídolo. Y llegamos a nuestros días, hermanos, y son días peligrosos, como dice el apóstol Pablo, cuando escribe en su segunda epístola y dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y los estamos viviendo, hermanos. ¿Por qué? Y os voy a compartir de que
que te caiga de sorpresa esta información, pero es que es así. Es así. Hay un ídolo que se está fabricando, se está componiendo. El hombre es el artífice, pero no es un ídolo de cartón, de hierro, de madera, de oro, adornadito y tal. No es ese tipo de ídolo. Es un ídolo que se está construyendo, se está levantando. Y curiosamente es un ídolo que ve. Es un ídolo que oye. Le puedes hablar y él te oye. Y cuando él te oye, te contesta y habla. Pero ¿qué clase de ídolo es este? Porque dice la Escritura que el ídolo no tiene orejas pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene pies pero no camina, no anda. Pero este ídolo que están fabricando en los días de hoy tiene esas características. ¡Qué peligro! ¡Wow! ¡Qué peligro! ¿Sabes cómo se llama ese ídolo? Se llama I.A. ¿Qué será? I.A. ¿Qué es? La IA. ¿Pero qué es? Eso no tiene nada que ver con el ayuntamiento. ¿Qué será la IA? Inteligencia artificial. Es el ídolo de este último tiempo. Pero tened en cuenta una cosa, hermanos, es inteligencia artificial. Es decir, creación hecho por el hombre, made in man, made in hombre, fabricado por el hombre. Sin embargo, es un ídolo que te ve, te puede ver, incluso te puede responder o te puede hablar antes de que tú le digas nada. Tú le hablas o le preguntas y él te escucha y toma nota y después te responde. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando uno va tomando este último desarrollo de lo que es la pericia humana, toda su manera de progresar y de avanzar, etcétera, con las técnicas, con todo, podemos aprovechar de las cosas. Hemos aprovechado del teléfono y hemos aprovechado de la computadora y podemos aprovechar del móvil. Podemos ir aprovechando de cosas, no son útiles, pueden ser buenas para nuestra comunicación, nuestro avance, todo eso está correcto. Pero cuidado cuando se toma la IA como ídolo, porque tiene capacidad creada por el hombre, hecho por el hombre, capacidad para meterte en un terreno, en una atmósfera en la cual tú llegues a confiar en la IA, en la inteligencia artificial, y deposites tu futuro, tu vida, tus caminos en la IA, en lugar de mirar a Dios y confiar en Él y depositarte en Él y descansar en el Señor y buscar a Dios en todo lo que tú precises. Mucho cuidado, hermanos, porque lo que está pasando, ya está pasando, que en el momento que los hombres buscan a la inteligencia artificial, ¿cómo le llaman el otro? El chat GPT, ¿no? Que al principio es como muy curioso, ¿no? A ver qué me dice, a ver qué... mi esposa le preguntó, ¿me permite que lo diga? Dice, a ver, por curiosidad, dice, a ver, ¿dónde escondería yo un cadáver? No sé en qué estaría pensando, pero bueno. ¿Dónde escondería? Y la inteligencia le dice, bueno, y le dio, métele ácido sulfúrico, no sé qué cosa, mételo en un río donde haya cocodrilo, métele y desaparece del mapa.
Le dio una cantidad de respuesta tremenda. Y eso es un caso, un ejemplo sencillísimo. Pero, por favor, ¿me podrías decir qué problema tengo porque mi hijo tal, mi hijo cual, está en manos, está yendo por caminos, no me hace caso y tal? ¿Qué puedo hacer con él? Cuidado, hermanos, eso ya es otro terreno. Ya estás usando la IA como un ídolo y estás poniendo tu confianza en ese ídolo en lugar de poner tu confianza en el bendito Señor, el que te salvó o el que te creó. Quizás no eres salvo todavía o salva, pero tu confianza está desviada hacia lo que el hombre está haciendo. Y aparentemente te puede satisfacer, pero te va a llevar por caminos sinuosos, por caminos tortuosos, por caminos de mentira, y te va a hacer mucho daño. Vas a sufrir. Es un peligro para los predicadores, para los pastores, es un peligro. Porque pueden poner la confianza en ello y pidiéndole, a ver, haceme el mensaje del domingo que no he tenido tiempo. Y la inteligencia artificial te hace todo un mensaje del versículo o del pasaje que tú le digas, con puntos y subpuntos. ¿Cuál es el peligro? Pues muy sencillo. Espíritu Santo, no me das confianza, no me ayudas como yo necesito que me ayudes, porque es que tengo mucho tiempo y sin embargo la inteligencia artificial me lo hace todo en un momento. Todo el bosquejo, todo el mensaje. Pero el Espíritu Santo no. Y aparta al Señor de en medio y toma al ídolo. Uy, qué peligro. Qué peligro, hermanos. Y eso es el ídolo de nuestros días que se está fabricando, se está haciendo, se está moviendo, se está haciendo cada vez más sofisticado, cada vez más complejo, cada vez con más datos, porque cuanto más datos le meten, más capacidad tiene de arreglar cosas y dar soluciones y respuestas a las necesidades de tu vida. Que Dios nos ayude, hermanos, el tiempo que estamos viviendo. El diablo siempre no ha dejado de moverse. Desde el tiempo de Shinar, desde la primera Babel, allí en la que se estructura todo un sistema religioso, idolátrico, no ha cesado. En una manera, en otra, para que los hombres estemos confiados en los ídolos de madera, de cartón, los ídolos que nacen de nuestra imaginación, o los ídolos modernos en los que corremos tanto peligro. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Como dice el Señor respondiendo a la tentación del diablo, el diablo quería que fuera por otro lado, que no confiara en el Padre, que se independizara de su Padre y del mismo Espíritu de Dios, que ya había reposado sobre él en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y viene el diablo y le pone delante otras cosas para que deje y se independice de Dios y vaya tras lo que el diablo le pone delante. Eso es lo que ha hecho durante siglos, poniendo al hombre ahí la trampa del ídolo para que confíe en el ídolo y deje a Dios, al Dios creador que te creó y al Dios redentor que vino a dar su vida por ti. Bendito Señor. Así que al Señor tu Dios, ¿está ahí el texto? Mírenlo, hermanos, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Amén. Amén.